Bienvenidos, queridos amigos, al programa El Mensaje. El Mensaje es un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Juan Fisher. Membresía en la Iglesia de Cristo es necesaria para la salvación porque es la justicia y el plan del Señor Dios para la salvación. El plan magistral de salvación del Señor Dios es a través de la membresía a la Iglesia de Cristo. La mera creencia o fe en el Señor Jesucristo, aunque es sumamente importante, sin embargo, no es suficiente para alcanzar la salvación. Y mucha gente ya sabe y cree también que el Señor Jesucristo es el Salvador que el Señor Dios envió al mundo. Y porque ya creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no consideran importante unirse a la Iglesia de Cristo para ser salvos. Pero lo que no comprenden es que el Señor Jesucristo salvará a las personas a través de la Iglesia, porque la Iglesia es lo que el Señor Jesucristo salvará. Pero, ¿cuál es la prueba de todo esto? Consultemos con la Biblia. ¿Por qué una persona necesita ser miembro de la Iglesia de Cristo para ser salva? En 2 Corintios, en 5:21, Dios hizo a Cristo, el único que no tuvo pecado o que nunca pecó, no conoció el pecado, para hacerse pecado por nosotros, para que en Cristo, Él, pudiéramos llegar a ser justos con la justicia de Dios. ¿Se fijaron, queridos amigos? Se necesita ser miembro de la Iglesia de Cristo para ser salvos, porque todo hombre ha cometido pecado, por supuesto con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Y porque todos han pecado, todos están destinados a sufrir el castigo por el pecado. También es el Señor Dios mismo que ha decretado el castigo del pecado, que es la segunda muerte en el lago de fuego. Así que, para que un pecador sea salvo, la Biblia dice, Dios hizo a Cristo, que no tuvo pecado, para hacerse pecado por nosotros. ¿Y por qué? Para que en Cristo podamos llegar a ser la justicia del Señor Dios. Y por lo tanto, claramente podemos ver que hay una justicia del Señor Dios para los que han cometido pecado. Necesitamos esta justicia. Necesitamos saber qué es esta justicia. Preguntamos entonces, ¿cuál es la justicia del Señor Dios respecto a los pecadores? Deuteronomio 24:16. Escuchen, por favor. Los padres no deben morir si sus hijos obran mal, y los hijos no deben morir si sus padres obran mal. Cada persona debe morir por su propio pecado. Según el decreto del Señor Dios, cada uno debe pagar por su propio pecado. El pago del pecado, o la paga del pecado, es la muerte. Por consecuencia, y dado que todas las personas han pecado, por supuesto que con la excepción del Señor Jesucristo, entonces todas las personas están condenadas a morir. La muerte a la que se refiere no es solamente la cesación del hálito o del aliento. Eso sería la primera muerte, porque la Biblia menciona sobre la segunda muerte. La segunda muerte es en el lago de fuego, que es el pago completo por el pecado. Y si vamos a pagar nosotros mismos por nuestros pecados, entonces no seremos salvos. Solo tenemos una vida
por la cual necesitamos al Señor Jesucristo, que no cometió pecado, para ser salvos de la segunda muerte en el lago de fuego. ¿Y cómo puede una persona salvarse de ser responsable de su propio pecado? Según la justicia del Señor Dios, Él hizo que el Señor Jesucristo fuera hecho pecado por nosotros. O Cristo nuestro Señor respondió o asumió la responsabilidad por los pecados de las personas a quienes Él salvará. ¿Acaso no sería esto en contra de la justicia del Señor Dios respecto a alguien que pecó? Por esta razón tenemos que preguntar la siguiente pregunta. Y por favor, pongamos mucha atención a la respuesta que nos da la palabra del Señor Dios. Esta es la pregunta: ¿de quién es la voluntad o el plan de que el Señor Jesucristo responda o asuma la responsabilidad por los pecados de las personas a quienes salvará? ¿Cómo se puede cumplir la justicia del Señor Dios para la salvación? Aquí en Efesios, dejaremos que la Biblia conteste. Efesios 1, 9 y 10, 22 y 23 también. Dios hizo lo que se había propuesto y nos dio a conocer el plan secreto que ya había decidido completar por medio de Cristo. Este plan, que Dios completará cuando sea el momento adecuado, es unir a toda la creación, todo en el cielo y en la tierra, con Cristo como cabeza. Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo entregó a la iglesia como Señor supremo de todas las cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que Él mismo completa todas las cosas en todas partes. Y esto es según la Biblia, ¿verdad, queridos invitados, queridos amigos? Según la Biblia, es la voluntad o el plan del Señor Dios que el Señor Jesucristo responda o asuma la responsabilidad por los pecados de las personas a quienes salvará. Según el propósito y el plan de nuestro Señor Dios, Él unirá a toda la creación con el Señor Jesucristo como cabeza. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Pero para cumplir esto, ¿qué más enseña el versículo? La Biblia dice que Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo, quien fue hecho Señor de la iglesia, la cual es su cuerpo. A la vista del Señor Dios, ¿cómo son Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo? En Efesios 2:15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Se fijaron, queridos amigos? La Biblia dice que de los dos, el Señor Jesucristo creó en sí mismo un nuevo hombre. ¿Y cuáles son los dos que menciona? Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Y a la vista del Señor Dios, ya no son dos, ni están separados el uno del otro. Y como resultado del nuevo hombre, ¿qué estableció nuestro Señor Jesucristo? Estableció la paz. ¿Cuál es esta paz? Paz para con el Señor Dios. ¿Por qué necesitamos esta paz que Cristo trajo en sí mismo a través del nuevo hombre? Acordémonos que
es por el pecado que fuimos separados de Dios, del Señor Dios, y nos hicimos sus enemigos. Así que necesitamos un nuevo hombre que tiene a Cristo como la cabeza y a la iglesia como su cuerpo. Debido a esto, ¿qué hará el Señor Jesucristo con la iglesia? Porque es su cuerpo y Él es la cabeza. Esta vez en Efesios todavía, pero capítulo 5, 23 el versículo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Como Salvador, nuestro Señor Jesucristo salvará el cuerpo que es la iglesia. Como cabeza, Cristo responderá o asumirá la responsabilidad de su cuerpo o de la iglesia. ¿Esto está en contra de la justicia del Señor Dios con respecto a los que han cometido pecado? No. ¿Por qué no? Porque nuestro Señor Jesucristo no es ajeno ni está separado de la iglesia que es su cuerpo. ¿Y cuál es la iglesia? Que es el cuerpo del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 12 también el versículo traducido al español. Porque así como el cuerpo humano es uno, y sin embargo tiene muchas partes, y todas sus partes, por muchas que sean, constituyen un solo cuerpo. Así sucede con la iglesia de Cristo. ¿Se fijaron refiriéndose a la iglesia que es el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Por qué el apóstol Pablo lo comparó al cuerpo humano? Él dijo, así como el cuerpo humano es uno, y sin embargo tiene muchas partes, y todas sus partes, por muchas que sean, constituyen un solo cuerpo. ¿Y cuál es? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. También dijo, así sucede con la iglesia de Cristo. Por lo tanto, queridos amigos, para que una persona sea salva, necesita convertirse en parte del cuerpo de Cristo o miembro de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la justicia del Señor Dios para la salvación, de acuerdo con su plan. Unirse a ella es la única forma en que las personas pueden salvarse sin violar o quebrantar la ley del Señor Dios con respecto al pecador. Y así, la mera creencia o fe en el Señor Jesucristo, aunque es importantísima, sin embargo no es suficiente. No es suficiente para que una persona sea salva. Acordémonos que no estamos diciendo que no debemos creer en el Señor Jesucristo o que la fe no es importante. De hecho, son indispensables para la salvación. Sin embargo, uno también necesita convertirse en miembros de la iglesia de Cristo, no porque la iglesia es la que salvará, sino que porque es la que Cristo, el Salvador, salvará, tal y como lo enseña la palabra de Dios en la Biblia. Aparte de ser la justicia del Señor Dios para la salvación, ¿qué más deben saber todos acerca de la iglesia de Cristo? En Efesios 3, 20 a 21. Y ahora la gloria sea a Dios, a Él sea la gloria para siempre, por ese magistral plan de salvación para la iglesia por medio de Jesucristo. Es muy claro de la Biblia, porque la enseñanza de la Biblia, que el plan magistral del Señor Dios
es para la salvación del hombre. Y eso es a través de membresía en la Iglesia de Cristo. Y debido a que la Iglesia es su plan magistral de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando una persona se une a la Iglesia de Cristo, está segura de la salvación. Pero ¿por qué cuando una persona se une a la Iglesia de Cristo está segura de la salvación? Esta vez en Hechos 20:28 de la traducción Lamsa, traducido al español. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño, sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores, para apacentar la Iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Cristo dio su vida o murió por la Iglesia de Cristo. Él la compró o redimió con su sangre preciosa. Y es por esta razón que tendrán la certeza de la salvación. ¿Y cuál es el significado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre aquellos a quienes redimió o los miembros de la Iglesia de Cristo? En Romanos 5, 8 a 9, escuchen por favor. Pero Dios muestra y prueba claramente su propio amor por nosotros por el hecho de que cuando todavía éramos pecadores, Cristo, el Mesías, el ungido, murió por nosotros. Por lo tanto, ya que ahora somos justificados, absueltos, hechos justos y llevados a una relación correcta con Dios por la sangre de Cristo, cuánto más seguro es que seremos salvos por Él de la indignación y la ira de Dios. Es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo o por su muerte que el hombre es justificado o absuelto de sus pecados. Debido a esta redención, es hecho justo y llevado a una relación correcta con el Señor Dios. Esto es lo que se quiere decir con lo que se dijo anteriormente de que el Señor Dios hizo que el Señor Jesucristo fuera hecho pecado por los que Él salvará. El Señor Jesucristo respondió o asumió la responsabilidad por los pecados de ellos mediante su muerte. Y debido a esto, queridos amigos, los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo o los miembros de la Iglesia de Cristo están seguros de ser salvos de la indignación e ira del Señor Dios en el día del juicio. Repetimos, queridos televidentes, la enseñanza de la Biblia es clara. El plan magistral del Señor Dios para la salvación del hombre es a través de la membresía en la Iglesia de Cristo. Si una persona tiene fe en el Señor Jesucristo como Salvador, también debe tener fe en la enseñanza de la Biblia que el Salvador salvará a la Iglesia de Cristo. Si quieren aprender más sobre la Iglesia de Cristo, pueden visitar nuestra página web en insmedia.org/español. Si tienes preguntas, escríbenos o visita una congregación cerca de usted para aprender más sobre la Iglesia de Cristo, porque escuchando, abrazando y aceptando la verdad del mensaje escrito en la Biblia es lo que nos acercará al Señor Dios. Soy el hermano Juan Fisher. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de El Mensaje.